Listo, podemos empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que trata sobre Buenos Aires versus London versus Chicago y que estaremos dando entre Jazmín Álvarez Hola, Vico. No sé si podés cambiar la PPT. ahí estamos. Ahí está. Bueno, Jazmín es programadora, docente y estudiante de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, feminista y parte del grupo de mujeres del Departamento de Computación. Es ayudante de las materias de Ingeniería de Software 1 y Didáctica de la Computación, docente del Bachillerato Popular para Adultos de Chilaver, docente de Tecnología, y la pueden seguir ahí en Twitter y en Instagram. Y Muchas también va a gracias. estar... Bueno, muchas gracias, Fernán. Ahora te No, presento por nada. yo. Muchas gracias. Él es Fernán Wilkinson, es docente en la facultad también de la materia de Ingeniería de Software, en la que, bueno, ya la cursé y actualmente soy ayudante. Él es fundador de Ten Pines y de la Fundación Argentina de Smalltalk, y recientemente director adjunto del departamento. Claramente es programador y muy apasionado. Creo que no me faltó más nada. Creo que no. Está perfecto. Bueno, seguimos con la introducción entonces, Jazmín. Sí. Bueno, la idea de lo que vamos a ver hoy se basa en unos videos, London meets Chicago. Son unos videos de programación, de TDD, en la cual se muestran dos formas de programar. Una es la forma London, representada por Sandro Mancuso, a la derecha. Sandro estuvo dando charla en este congreso, así que después si se lo perdieron pueden buscar la grabación. Y la otra forma es la Chicago, representada por Bob Martin. Ahora, bueno, ¿qué es la Buenos Aires Way, ¿no? Lo que titula a esta charla. Bueno, Buenos Aires es una linda ciudad de Argentina, a la cual todos están invitados para venir alguna vez, pero bueno, en realidad lo que hacemos en lo que llamamos Buenos Aires es una forma de desarrollar el mismo sistema, que Jazmín va a presentar en un ratito de qué trata, el mismo sistema digamos, que implementaron Mancuso y Bob Martin, pero con otro proceso y con otros principios de diseño, ¿sí? Esta forma la vimos en el webinar, no sé si podés pasar al siguiente PPT. Ahí está, en el webinar de Diseño a la Gorra, que es un webinar que hacemos todos los martes a las 7 de la noche, hora de Argentina, un webinar gratuito en el cual vamos tocando varios temas de diseño, y que, bueno, están por supuesto todos invitados, y que en los últimos 5 episodios, en la próxima slide, ahí podemos ver todos los episodios, ¿sí? Vamos por 2 episodios, en los primeros estuvimos hablando sobre heurísticas de diseño, sobre TDD, y en los últimos 5 le hemos dedicado a justamente hablar sobre este tema de Buenos Aires versus London versus Chicago, ¿sí? Que, digamos, unas palabras de precaución, ¿sí? Antes que nada, el nombre Buenos Aires es simplemente una cuestión marketinera, como buenos programadores, o no sé si buenos, pero por lo menos programadores, tratamos de seguir con la misma nomenclatura que había, que era London versus Chicago. Dijimos, bueno, hay que pensar una ciudad, y bueno, por supuesto elegimos Buenos Aires porque es por donde vivimos, ¿sí? Pero desde ya que no nos podemos arrojar el hecho de que toda la gente, ni que todos los programadores de Buenos Aires programen de la forma, o que estén de acuerdo en la forma en que nosotros vamos a mostrar esta solución, ¿sí? Y por otro lado, también creo que es importante aclarar de que el objetivo de esto no es crear una nueva grieta, como se dice acá en Argentina, ¿no? El hecho de armar una diferencia muy grande y de manera no racional, sino que todo lo contrario, pensar de manera crítica las distintas técnicas, sacar conclusiones para mejorar nuestra forma de desarrollar, ¿sí? Así que bueno, ahora Jazmín les va a hacer una introducción de qué tratan estos sistemas y estos videos. Dale. Bueno, brevemente, ¿cuál fue el problema que utilizaron nuestros compañeros programadores para mostrar sus dos formas de programar? Es un sistema, una app que tiene las siguientes funcionalidades. Registrar un nuevo usuario, loguearse, crear posts que no pueden contener palabras inapropiadas, las cuales son elephant, ice cream y orange, obtener los posts de un usuario, seguir otro usuario, obtener los posts propios y de los que sigo, obtener todos los usuarios y obtener los usuarios seguidos por un usuario en particular. Básicamente, esto sería una app social, una red social, tipo un Twitter, un blog, algo de ese estilo.
Esto viene especificado por una API REST y vamos a tener este tipo de post. Por ejemplo, nosotros nos vamos a concentrar en este ejemplo de registrar un nuevo usuario, en el cual vemos que tenemos un post con un body que es un JSON con username, password y about, y si todo sale bien, recibimos un 201, y si no me equivoco, un 400, eso no estaría en este momento en esta imagen, no importa. Ahora, el ejercicio viene con la descripción de la API, una serie de tests de aceptación, y una user interface que la usan ellos en los videos, pero nosotros no la tenemos. Igual no importa, tenemos esta aceptación. Y dicho esto, vamos a empezar viendo un poco cómo es esta solución de London representada por Sandro Mancuso. Yo les voy a ir contando brevemente cómo lo fue haciendo en el video, mientras les muestro un poquito este código. Antes que nada, un pequeño esquema de la solución, de una parte de la solución que hace Sandro. Nosotros nos vamos a estar concentrando principalmente en esta rama, en la de registrar un usuario, la de crear un usuario. Vamos a ir viendo que a lo largo de crear estos tests utiliza muchos mocks, y User APIs va a estar justamente en el test mockeando el User Service y User Repository, que es todo lo que utiliza para poder crear un usuario. Ahora, ¿cómo empieza este proceso, este proceso de programación? Sandro lo primero que hace es tratar de registrarse en esta interfaz, y no lo logra, porque efectivamente todavía no está programada, no está implementada. Les voy a mostrar les voy a mostrar primero el primer test que hace. Crea esta clase UserAPI-Should, la cual tiene un nombre muy particular, y la idea de este nombre es que se pueda leer todo de continuo con cada test. Entonces nos quedarían frases completas como UserAPI-Should create a new user. Esa es la idea de cómo hay que leerlo. Entonces, crea este primer test, lo primero que hace es crear la verificación, las aserciones, y después va completando el cuerpo del test y creando todo el código que necesita para poder correrlo. La idea es que este test al comienzo falle, y efectivamente cuando corra este test, lo que vamos a ver que le pasa a Sandro es que falla. Y falla porque justamente no está implementado el create user. Acá vemos que dice throw new unsupported operation exception. Una vez que consigue esto, crea efectivamente, empieza a escribir el cuerpo de este cuerpo de código, y el test efectivamente pasa. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos algunas clases, registration data, que toma un request. Para esto se va a crear una clase que se llama registration request, se las voy a mostrar. Acá tenemos registration data, básicamente un DTO, y después tenemos, esta es la user API que le queda al final, así que se las voy a mostrar después, y va a necesitar un service. Ahora, la idea de este test no es tanto testear la funcionalidad de crear el usuario, sino más bien que que User API llama a create user con esto, que el user service llama a create user con estos datos. Después de que le pase este test, va a crear un segundo test, y ahí sí vamos a verificar que se cree un usuario, y para eso va a haber que empezar a instanciar la clase usuario, la clase service y todo lo que tiene adentro. Ahora, si vamos a la clase usuario, vamos a ver que es muy similar a registration data. La única diferencia que tiene es que utiliza este ID y no tiene ningún otro mensaje, ningún otro método particular. Lo que vemos es que es básicamente una clase anémica, muy similar al DTO que teníamos antes, y no mucho más. Ahora, después el siguiente test con el que sigue es que devolver a todos los usuarios, y me quería concentrar en un test en particular. Ay, no lo encuentro. Acá, return an error when creating a user with an existing username. Este es como el primer test que hace, manejando como un caso de error. Lo que vamos viendo es que en todos estos tests se empieza a mockear, es decir, a simular los comportamientos de cosas como el service.
Y todo eso se declara siempre, bueno, se instancia en la clase y después se van declarando los comportamientos en este before. Acá vemos, por ejemplo, que se le está pidiendo a este user service moqueado que cuando se llame a create user devuelva justamente un user que también lo estamos declarando en esta misma clase de test. Esa es la forma que utiliza para controlar los tests con todas las otras APIs que no quiere testear en este momento. Esta es una forma de programar. No sé si me quedó decir algo más de este pequeño ejemplo que estamos viendo. Para mí estuvo perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o algo que no se haya entendido. Creo que no, Bueno, así que... entonces, las conclusiones de diseño de brevemente esta forma London, básicamente este es un proceso outside-in, es decir, empezamos desde más arriba y después nos vamos acercando de a poco al modelo, por eso Sandro empieza justamente desde la interfaz. Es un diseño orientado al problema computable, no al negocio, es decir, nos importa más cómo se resuelve a nivel código que a nivel el problema del mundo real. Por eso nos queda esta organización del proyecto con este tipo de carpetas que, como bueno, acá no hay tantas, pero bueno, tenemos API, domain, cosas muy con ese tipo de nombres que no tienen tanto que ver con el problema que era justamente una red social. Entonces, usamos varios DTOs para comunicarnos entre las capas. Tenemos el ID, habíamos visto que en user teníamos este ID en vez de directamente manejar el objeto. Y, eso no se los mostré, pero en muchos lugares se expone las passwords de los objetos externos, las passwords están como públicas y tienen, de hecho, getters, de manera que se podría tranquilamente romper el encapsulamiento en cualquier momento. Están completamente expuestas. A ver, conclusiones de los tests. Bueno, acá Hernán tiene una opinión, porque bueno, los tests son de caja blanca. Sí. Y Hernán, si nos querés contar tu opinión. No, bueno, a mí esta es una opinión personal, no necesariamente todos tienen que coincidir, pero lo que a mí me sucede al ver este tipo de test es que solo los podés escribir si ya sabes cómo va a ser la implementación, ¿no? Porque justamente estás testeando la implementación, estás testeando que Users API converse con User Service enviándole un mensaje particular. Entonces, eso en definitiva implica que ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Que para mí contradice un poco la idea de TDD, que es que vos empezás a crear la funcionalidad a medida que vas viendo cómo los objetos tienen que colaborar en el paso 2, ¿sí? Y no en el paso 1. Pero bueno, esa es una opinión personal, hay que ver si no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Ok. Y bueno, a lo largo de este desarrollo quedan algunos casos sin testear, que después, si ustedes quieren, pueden buscar este código, bajar el repositorio y mirarlos específicamente, pero bueno, algunos de esos son usuario con username vacío, se puede usar followers y followish que no existen, y puedes seguirte a vos mismo, y hay otros que pueden divertirse encontrando. Algunos números, en el video, si miran después el video, van a ver que tarda 11 minutos en escribir el primer test. Para hacerlo crea 5 clases para registrar el usuario, y después de esos 11 minutos, tarda 4 minutos más en hacer pasar este primer test, o sea, un total de 15 minutos. Bueno, ahora vamos a seguir con la solución de Chicago. Esta solución, este es un pequeño esquema para mostrar el caso que les voy a mostrar para mostrarles un poco la solución Chicago. Vamos a estar también concentrándonos en la misma funcionalidad de crear un usuario. Vamos a ver que esta forma de programar está basada en casos. Entonces vamos a tener una clase de test y después vamos a empezar a tener use cases. Por ejemplo, acá vamos a estar viendo create user. O sea, hay una clase que se llama create user, que es este caso. Vamos a ver que vamos a estar usando una clase que está implementada como una forma para utilizar objetos de forma global, ese use case context, y lo que vamos a utilizar van a ver que es un repository que vamos a ver bien qué es. Entonces, lo primero que hace Bob cuando empieza el video, cuando empieza su parte del video, es crear este test. Este es un test bastante largo y quizás es un poco impreciso. Después le va a ir dando más forma una vez que este test pase. Su primer objetivo es hacer pasar este test, lo crea, empieza directamente, en vez de empezar por los asserts como hacía Sandro, lo que hace es empezar instanciando todos los objetos que va a utilizar. Por ejemplo, acá la clase create user request, lo llena toda esta información. Lo que podemos ver es que create user request es un objeto mutable y lo está modificando en el mismo test.
Y bueno, después están efectivamente estos asserts que están viendo, están chequeando que estos usernames, passwords sean los que uno quiere, los que uno pide. Ahora, este test va a pasar de una. Ups, adelante, les voy a mostrar el código. Acá estamos con la solución. Este test va a pasar de una, lo que va a pasar es que va a crear la clase createUser. La misma vemos que se utiliza justamente este repository, y tenemos que createUser, el método createUser, vamos a tener de parámetro este createUserRequest. Si vamos a createUserRequest, vemos que también es básicamente un DTO sin mucha funcionalidad. La única funcionalidad que tiene createUser es crear este usuario y eventualmente registrarlo en nuestro sistema. Lo que vamos a ver es que repository, acá tenemos la interfaz, después va a haber un repository específico, pero la interfaz tiene básicamente getUser, addUser y todas estas funcionalidades en las que nos vamos a concentrar. Y cuando vemos user, vemos que también es muy similar al request, que también es una clase anémica, que no tiene prácticamente ninguna funcionalidad. Ahora, una vez que este test pasa en la primera corrida, él lo va a ir modificando, va a crear un setup, va a separar este test en dos partes, creando un setup, todo lo que esto que se va a ejecutar antes, al comienzo de cada test. Y después, efectivamente, el cuerpo del test le cambia el nombre y lo llama user files are all correct, que es básicamente esto que les decía, donde verifica los distintos campos de este nuevo usuario. En el siguiente test va a estar chequeando que realmente se registre en el sistema. Y después tenemos un último test en el que también chequea un caso de error. Este caso sería throw exception if duplicate is created, es decir, tirar una excepción si ya se había creado este usuario previamente. Lo que le estaría faltando en realidad a este test es, el assert que no tiene sería chequear que efectivamente no se registró el usuario una vez de ejecutada la acción, ¿no? Eso estaría faltando en este test. Perdonen que esto es súper breve, la charla es un poco corta, igual ustedes pueden ver estos videos después en detalle y analizarlos bien y escuchar las justificaciones de cada uno de los programadores. Entonces, las conclusiones de diseño de esta forma de programar: el proceso es inside out, es decir, antes, por ejemplo, en London habíamos empezado desde la interfaz. Acá no, acá empezamos desde más abajo, más cerca del modelo, y después vamos a ir extendiéndonos y llegando eventualmente a la interfaz. Las clases representan casos de uso, eso era lo que les decía antes, las clases, si se fijan, tienen este tipo de nombres, como, bueno, esta no era, esta es la... tiene este tipo de nombres, createUser, createUserRequest, etc., más como conectadas con esa funcionalidad específica, con ese caso de uso, más que con el objeto en sí mismo. Hay una clase por API, se utiliza, bueno, no les mostré bien este objeto global, pero básicamente tenemos un objeto global que lo único que hace es tener una instancia de este repositorio que vamos a usar para registrar los usuarios. Se utilizan DTOs, también igual que en London. Hay muchas variables que son públicas, también se rompe el encapsulamiento, de hecho en el test habíamos visto cómo eso sucedía. Y las clases tienen casi nada, o no tienen directamente comportamiento, es decir, son anémicas. Se expone la password a objetos externos también, se puede postear con palabras... Bueno, esto es justo un caso que no vimos, pero más adelante, si lo siguen viendo, van a ver que quizás no cumple esta funcionalidad. Hay dos tipos de post, pero no importa, eso no lo vimos en este ejemplo. Y quedan también algunos casos sin testear, como por ejemplo, usuario con username vacío, si follower o following no existe, lo relaciona con null, y puede ser todos mismos, y hay también otros casos. Algunos números de esta forma de programar. La primera vez que corre este test, son dos test juntos y pasan de entrada. Eso quizás no es tan TDD. ¿Qué
crea 5 clases para crear el usuario. Tarda más o menos 15, 20 minutos en hacer pasar de una a este primer test. Así que, bueno, dicho esto, este breve comentario sobre estas formas de programar, Hernán va a pasar a mostrarles la Buenos Aires Way. Bien, muchas gracias, Jazmín, estuviste bastante completa. Un comentario que me Apurada. olvidé, es poco tiempo, justamente iba a decir eso, voy a perder tiempo debido a que tenemos poco tiempo, para decir que tenemos poco tiempo, porque en realidad todo esto nosotros lo analizamos en 5 episodios, ¿no? Como les comentaba, y bueno, en 45 minutos estamos tratando de cerrar todo, ¿no? Pero bueno, sigamos. ¿Cómo es el proceso Buenos Aires? Nosotros en el proceso Buenos Aires lo que hicimos fue concentrarnos en empezar modelando el negocio, ¿sí? Para nosotros lo principal cuando uno desarrolla software es resolver el problema de negocios, ¿sí? Entonces empezamos haciendo test sobre el negocio, siguiendo una estrategia middle out que ahora voy a explicar, en la cual dejamos el tema de las interfaces y cómo se va a comunicar nuestro sistema con el mundo exterior para la parte final, ¿sí? O sea, es como que suponemos que nuestro modelo va a ejecutar en una tecnología perfecta, que donde no hay errores y ese tipo de problemas relacionados con más que nada la tecnología. ¿Qué significa middle out? Bueno, middle out lo podemos explicar como si pensáramos en un árbol de ejecución. Un árbol de ejecución no es lo mismo que una jerarquía de clases, ¿sí? Un árbol de ejecución es como si fuésemos guardando todos los contextos de ejecución que aparecen en un stack de ejecución, podríamos armar un árbol, ¿no? De hecho, un stack de ejecución es como una mejora a nivel espacio, ¿sí? De un árbol de ejecución, porque un stack de ejecución lo único que va a estar siempre va a estar mostrando una única rama de este árbol, ¿sí? Y la idea entonces del middle out es empezar por los objetos que uno vería en el medio de ese árbol de ejecución, ¿sí? Entonces lo que haríamos sería empezar, supongamos, ¿no? Testeando este objeto 2, que después nos podría llevar inmediatamente a tener que implementar el mensaje X del objeto 3, o que puede ser del mismo objeto, ¿sí? Del objeto 5, etcétera, etcétera, ¿no? Después, qué sé yo, agarrar otro objeto y testear ese objeto con todos los que él colabora, ¿sí? Siguiéndolos, y por supuesto acá fundamental, no simulando ninguno de estos objetos con que, por ejemplo, el objeto 8 colabora, ¿no? Sino implementándolos realmente a partir del test que uno fue haciendo. Y así terminar de modelar, de implementar el modelo, y una vez que terminamos de implementar el modelo, recién ahí pasaríamos a implementar la interfaz por medio de TDD y testear desde la interfaz el resto del sistema, ¿sí? ¿Por qué nosotros utilizamos esta forma? ¿Por qué, digamos, promovemos esta forma de desarrollar? Porque si uno empieza muy por abajo del árbol de ejecución, lo que generalmente llamamos test unitarios, ¿sí? Estás agregando poco valor desde el punto de vista funcional, ¿sí? Por ejemplo, el típico testear getters y setters. No agrega desde el punto de vista funcional casi nada de valor. Si empezamos muy por arriba, por ejemplo por objeto 1, entonces lo que no va a suceder es que tengamos feedback inmediato, porque para escribir ese test vamos a necesitar mucho contexto, y después para hacer pasar ese test vamos a necesitar o moquear los objetos con el cual este colabora, o implementar esos objetos, con lo cual vamos a estar mucho tiempo haciendo pasar el test, ¿sí? Entonces, la idea del middle out es un compromiso, ni muy abajo, donde no agregamos mucho valor, ni muy arriba, donde tardamos mucho tiempo en escribir el test y hacerlo pasar, ¿sí? Además de esto, lo que nosotros siempre proponemos es hacer test funcionales. ¿Qué significa que sean test funcionales? O sea, test pensados desde el punto de vista de la funcionalidad del negocio, ¿sí? No importa si son unitarios, end-to-end, de integración. Esas son cuestiones implementativas, ¿sí? A nosotros lo que nos importa son test que desde el punto de vista funcional agreguen valor al negocio, y como comentaba, sin simular objetos del sistema, y si hay que simular, vamos a simular utilizando stubs siempre que se pueda, y solo objetos que se encuentren por fuera del sistema, como bases de datos, etcétera. Desde el punto de vista de negocio, como les decía, priorizamos el modelado, desde el punto de vista de diseño, priorizamos el modelado del negocio, tratamos de utilizar metáforas, ¿sí? Para hacer visible aquello que estamos representando. A veces es medio difícil entender un dominio de problema, entonces utilizando una metáfora con
entes concretos, nos permite visualizar, ¿no?, aquello que estamos modelando. Y por último, siguiendo estas heurísticas de diseño que tienen que ver con tener objetos completos, válidos, inmutables siempre que sea posible, no utilizar null, y pensar la solución de manera sistémica, reificando la arquitectura del sistema en el sistema mismo, que ahora vamos a ver qué significa. Entonces, a nivel de arquitectura nos quedaría algo de este estilo, ¿sí?, donde lo que tenemos es objetos que representan el tema de tener alguien que publica, publicaciones, ¿sí?, que es más que nada el negocio. Ese publisher, que llamamos publisher, puede tener gente que lo siga, que son los followees, ¿sí? Y después que tenemos todo esto implementado, ahí nos preocupamos en modelar el sistema, ¿sí? El sistema vendría a ser ese objeto tipo fachada, que me asegura que nadie desde afuera pueda romper el encapsulamiento de mis objetos que están adentro, que nadie pueda modificar la consistencia de los objetos que están adentro. Y una vez que terminamos de modelar el sistema, pasamos recién ahí a la interfaz, que en este caso es una interfaz REST, pero que es completamente accidental. Podría ser una interfaz batch, una interfaz de usuario, etcétera, ¿sí? Y, digamos, en el momento de modelar la interfaz, ahí lo que tenemos que tener bien en cuenta es que lo que estamos haciendo es como un traductor, ¿no? Alguien que va a traducir cómo se habla en el mundo exterior, que en este caso es HTTP vía REST, a cómo se habla en mi mundo, que son objetos y mensajes, ¿no? Entonces vamos a hacer ese traductor, ese adaptador entre estas dos maneras de hablar. Pero bueno, ya hablé mucho, así que ahora voy a tratar de programar un poco, porque este es un track técnico, ¿sí? Así que voy a empezar escribiendo mi primer test, que por supuesto, para los que ya me conocen, saben que no me voy a preocupar mucho por el nombre, lo voy a llamar TestX, y en el cual lo que, digamos, voy a empezar es a modelar el negocio, ¿no? Como ya comenté hace un ratito, lo que uno haciendo una pequeña diseño de alto nivel del problema, lo que puede observar que vamos a tener publishers y ese tipo de cosas. Entonces, algo que a mí me gustaría es que cuando yo creo un publisher, si el nombre que le paso a ese publisher es vacío, que no me lo permita crear, ¿sí? Si alguien tiene ganas, tome el tiempo que me tarda en escribir cada test y en hacerlo pasar, así después lo podemos comparar un poco con las otras soluciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un publisher con un nombre en blanco, con una cierta password y un about, ¿sí? Lo que espero es que esto me levante una excepción, ¿sí?, de tipo runtime. No me voy a poner a explicar o a discutir por qué eso ahora, pero supongamos que voy a esperar eso, ¿sí? Entonces lo que quiero acertar es justamente que voy a levantar o voy a obtener una excepción de tipo runtime, ¿sí? Esto para los que no lo saben es Java. Bien, entonces acá tengo que levanté la excepción y como decía Jazmín hace un rato, no solo tengo que preocuparme porque se haya levantado la excepción, sino porque se levantó la excepción correcta y además que no haya pasado lo que no tenía que pasar, ¿sí? Que en este caso, como solo estamos testeando que no se puede instanciar una clase, no hay mucho para verificar de que no haya pasado lo que no tenía que pasar, pero sí, lo que vamos a asegurarnos es que por lo menos se levantó la excepción correcta, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que el mensaje de error, ¿sí?, de la excepción es la que esperamos. Bueno, ahora para hacer, ¿qué pasó acá? Compilar esto, ¿vale? Vamos a crear la clase publisher, el mensaje. ¿Se cayó? Soy yo solo. Se frizó, ¿no? Sí, al parecer se le cayó. Sí. ¿Ese tiempo no Sí. cuenta? Murió Hernán. ¿Eso cuenta en el timer? Sí. Sumáselo. No tiene por qué contar. Bueno, ¿quién sigue codeando por Hernán? Nos toca. No, es toda la fachada, está haciendo checkout de la solución. No se acuerda cómo era. No, se cayó Julia. Sí, se fue. Bueno, mientras tanto, si alguno quiere preguntar algo de lo que estuvimos viendo hasta ahora, yo les puedo contestar dudas. Vamos a utilizar este momento para dudas hasta que Hernán se vuelva a conectar. Pueden desmutearse y preguntar cosas. Hola, ¿yo puedo preguntar? Sí. Una pregunta de algo que ya dijeron, pero me parece que me lo perdí un toque.
Me olvidé si podías volver a mostrar por ahí el slide donde estaban los resultados de las estadísticas de la versión de Chicago. Dale. Les voy a Gracias. compartir la pantalla y vamos a buscar esa Dale, slide. gracias, muy amable. No, no hay problema. A ver, ustedes me van diciendo todo lo que quieran volver a ver. Ups. ¿Ven mi pantalla? ¿La están viendo? Sí, perfecto. Sí. Bárbaro. A ver, les vamos a hacer la presentación. Bueno. Las de Chicago, ¿querías ver? Sí, Ahí me pasó. un poquito antes. Acá está. Ahí va, gracias. Un segundito ahí, gracias. Si quieren también podemos volver a poner los tests. Podemos ver, creo que alguien había preguntado un poco sobre los mocks, así que podemos aprovechar este momento para mostrarlo de vuelta con más calma. Ok, básicamente esta era Gracias. positiva. No, no hay Sí, problema. cambie, gracias. Dale. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien tiene una pregunta muy específica? También leo el chat, si no quieren hablar. Puedo leer el chat. Yo pregunté algo por acá Sí. sobre los mocks, pero creo que fue básicamente porque me perdí en el hilo de en qué parte se estaba creando la Fue implementación súper del mock. rápido todo, así que Sí. aprovechemos este momento para mostrar. Es la solución de Chicago, esta es la de London. User API should. Ahora los puedo mostrar con más calma. Esta es la estructura que finalmente le queda en los tests, en esta clase de test. Vemos que tiene un montón de objetos y tiene varios que va moqueando. ¿Todos saben lo que es moquear? Ahí volví. Ahí volvió Hernán. Bueno, Perdón. hasta acá llegaron las consultas. Nada, estamos aprovechando para ver. Terminá si estás comentando algo, terminalo y sigo. Vale. No, bueno, básicamente acá estaban los objetos que se estaban bloqueando, request, response, user service, y vamos viendo que, por ejemplo, en el before se van definiendo un montón de estos comportamientos de los mocks, que después se van a usar cada vez que se llame a el mensaje específico. Por ejemplo, acá, Ok. given user service, create user, cada vez que se le pida a este objeto moqueado user service, create user, va a llamar, va a devolver este user, que si se fijan es el que estábamos instanciando acá arriba. Así que Perfecto. básicamente es eso. Sí, Hernán. era que me había perdido esa línea. No hay problema. Gracias. Hernán, todo tuyo. Sí, me tienen que habilitar para compartir, Andrés. Ok, va, perdiste. Dale, gracias. el Sí, cojo. claro, porque tuve que ingresar de vuelta. Se cortó la luz por 5 segundos. El resto Justo fue todo ahora. lo que... Todo, justo ahora, ¿no? Sí. Así que no cuenten esta parte dentro del tiempo que tardo en escribir el test, por Ya vas favor. como 10 minutos, Hernán. Por favor, no me cuenten esa parte. Seguro que ahora vas a decir que funciona en tu máquina, man. Sí, funciona todo, acá funciona todo, así que, bueno, ya está. Acá entonces tenemos el mensaje name implementado, lo que me falta es crear esta constante. Ay, que no sé qué miércoles hizo esto acá, a ver, perdone. A ver. Bien. No sé qué hace esto. Lo que pasa es que me está tomando cualquier publisher. Bueno. Bueno, ahí está, ya va saliendo. Son los problemas de la programación en vivo. Si a Bill Gates se le colgó, a mí me puede pasar, ¿no? Invalid name. Bien, entonces ahí tenemos el primer test que ya compila, lo podemos ejecutar y podemos ver de qué falla, ¿no? Debería fallar. Está tardando un poquitito en compilar. Ahí está. Y ahí podemos ver el primer test que falla. Entonces ahora lo tendría que hacer pasar. Y por supuesto lo que voy a hacer es levantar la excepción con lo que estoy esperando, ¿no? Fíjense que la implementación entonces es la mínima necesaria para hacer que el test pase, ¿no? Ahí vemos que entonces el test pasó. Entonces ahora sí me preocupo por ponerle un buen nombre a este test, como por ejemplo publisher cannot have blank name, ¿sí? O algo del estilo. Una vez que hice esto, entonces me tengo que preocupar por el segundo test, que lo voy a sacar a partir de ver cómo implementé, ¿no? Recordemos que cuando hacemos TDD es un poco de mix entre caja blanca, porque vemos cómo está implementado los tests, perdón, el modelo, y caja negra desde el punto de vista de cómo escribimos los tests, ¿no? Entonces,
viendo cómo está implementado el modelo, vamos deduciendo cómo tenemos que ir escribiendo los tests. Entonces yo quiero agregar funcionalidad ahora para el caso en donde el nombre no sea un blank, ¿no? Entonces sería el próximo test a escribir. Voy a escribir solo 3 tests para que se vea más o menos cómo es el proceso, ¿no? Entonces en este caso es publisher can be created, qué sé yo, with no blank name. Seguramente en otro momento se me ocurriría un mejor nombre. Y acá lo que voy a hacer es quedarme con el publisher. Bueno. Created publisher, ¿no? Y una vez que lo tengo, lo que voy a acertar es, bueno, acá por supuesto lo tengo que crear con un nombre válido, que se llama Juan Pérez. Siempre utilizo Juan Pérez y Pepe Sánchez en mi nombre. Y voy a acertar que es verdad que si a Created Publisher le pregunto si se llama Juan Pérez, esto me tiene que devolver true. Fíjense acá algo importante, no estoy rompiendo el encapsulamiento, no le estoy pidiendo el nombre para después compararlo. Y, bueno, por supuesto, para que esto compile, esto tiene que volver algo de tipo publisher, ¿sí? Y por último, vamos a implementar este mensaje, potential name, que por ahora va a levantar una excepción para hacer que el test falle. Vamos. ¿Por qué no corre los tests? Ahí está. Ah, ya sé lo que está pasando. Voy a salir de acá. Esto generalmente hace que todo ande más lento. Bueno, ahí falló el test. Entonces ahora sí tenemos que hacer la implementación mínima necesaria para que esto pase, ¿no? Entonces si el nombre es blank, levantamos la excepción y si no, devolvemos directamente un new publisher, ¿no? Del cual por ahora ni me preocupo del nombre ni nada de eso. Y acá en isName pongo return true. True. Bien, entonces ahora sí, este test debería pasar. Bien, y ahora tengo que pensar en el siguiente test que lo deduzco de vuelta a partir de ver que acá hardcodeé que esto tiene que volver true, ¿no? Entonces tengo que pensar en un test en donde esto devuelva false. Esto que puede parecer medio como así pasos muy chiquititos, tiene por objetivo asegurarnos de que cubramos todas las posibilidades, ¿no? El caso verdadero y el caso falso para el isName, ¿no? Entonces ahora deberíamos crear el test que, qué sé yo, isName returns true when asked with other name, no sé. Algo que me olvidé es el paso 3. Acá podría, esto por ejemplo de acá, meterlo en una variable, ¿sí? Para publisher name, para no tenerlo repetido, ¿ok? Lo mismo acá, lo debería haber hecho antes. ¿Qué me pasó? Introduce variable. Bien, publisher name. Bueno, y esto lo que quiero es que me devuelva false cuando le pregunto si el nombre es, qué sé yo, el publisher name con alguna diferencia, ¿no? Por supuesto, esto me debería devolver false. Perdón, debería fallar el test. Bien, y ahora lo hacemos pasar, quedándonos con el nombre, ¿no? Del publisher. Y ahora sí creamos el constructor. Este nombre vamos a hacer que se lo quede en una variable instancia. Y vamos a hacer además que el constructor, en este caso que estamos trabajando con Java, sea privado para que nadie pueda crear publishers incorrectos, ¿no? Y por último, el isName lo que va a hacer es verificar si el nombre es igual al potential name, ¿no? De vuelta, sin romper encapsulamiento. Esto es fundamental porque si en algún momento queremos hacer la comparación case insensitive, solo tengo que venir acá y modificarlo. Bueno, ahí tenemos los 3 tests funcionando. Bueno, no sé si habrán tomado el tiempo, pero cuando lo hicimos en los videos, el primer test tardamos 2 minutos en escribirlo, pasó en 30 segundos, ¿sí? Y el segundo test tardamos 50 segundos en escribirlo y lo hicimos pasar en 15 segundos, que bueno, son tiempos completamente distintos a las otras 2 soluciones y que bueno, cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. A nivel de solución general, no me voy a detener mucho porque ya estamos con muy poco tiempo,
Pero básicamente lo que terminamos teniendo es los objetos más representativos del modelo, que son el publisher, la publicación con user. Ahí separamos publisher de user para representar los distintos roles, ¿no? Una cosa es un usuario del sistema, otra cosa es la persona que quiere publicar. Y todo esto lo encapsulamos a través del Open Chat System, que es el que representa el sistema, el que controla este conjunto de objetos dado por los usuarios. Y por último, lo que llamamos REST Receptionist, que es la interfaz REST, ¿no? Que, fíjense, se llama Receptionist, no se llama Controller. Y eso es a propósito, ¿sí? Porque justamente estamos utilizando otra metáfora, y en este caso es la metáfora que cuando uno va a una oficina a hacer, por ejemplo, un trámite, se encuentra con un recepcionista o una recepcionista que es la que hace de interfaz entre lo que nosotros queremos hacer y lo que hay adentro de la oficina, ¿no? Es la que agarra y los formularios que nosotros completamos los pasa para adentro y después adentro sigue su proceso, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es siempre metáforas y buscar estos nombres que tengan que ver con el negocio y no pensar los nombres desde el punto de vista de la implementación, ¿sí? Algunas estadísticas interesantes. Hay más, no las voy a pasar algunas por alto, después si quieren las pueden ver en detalle, pero a nivel cantidad de clases, London tiene 23, Chicago 24, mientras que Buenos Aires de modelo e interfaz solo tiene 6. O sea que en complejidad o en cantidad de clases es un 25% de las otras soluciones, un cuarto, ¿no? En cantidad de líneas de código es un 60% o 70% más, digamos, de las otras soluciones, o sea, un 30% más chico. En cantidad de clases de test también es muy similar la diferencia a la cantidad de clases de modelo, ¿sí? 13, 20 contra 3. La cantidad de líneas de código de test siguen la misma proporción, casi que la cantidad de líneas de código de modelo. Y lo interesante es que aunque sean menos clases y menos cantidad de líneas de código, que tenemos, que en el caso de Chicago, más test y con London casi la misma cantidad. Así todo, lo que sucede es que nuestros test corren más rápido y tienen una cobertura mayor que los test de London y de Chicago, ¿sí? La nuestro tiene un 100% de cobertura, mientras que London un 85% y Chicago un 94%. Bueno, a esto, por supuesto, está el tema de, como comentaba Jazmín, de errores no contemplados, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de poder crear un usuario con nombre vacío, tanto en London como Chicago lo permiten, mientras que Buenos Aires devuelve un HTTP 400, ¿sí? O errores de programación, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere crear un follow-me de usuarios no registrados, en el London levanta una excepción de no such element exception y en Chicago un null pointer exception, ¿no? Lo cual demuestra, digamos, problemas a nivel programación. Después analizamos los impactos frente al cambio y la extensibilidad. A nivel cambio dijimos, bueno, vamos a agregar un homepage al usuario y a nivel extensión le podrá darle like a una publicación. No voy a darle mucho detalle a esto porque no vamos a llegar, vamos directamente a las estadísticas. ¿Cómo se lee este cuadro? Bueno, acá vemos los pasos que se fue haciendo en la columna de la izquierda para London, ¿sí? Que fueron 7 pasos, y para Buenos Aires, el de la columna de la derecha, ¿sí? Que fueron 8 pasos, con la cantidad de clases que se modificó en cada paso, ¿no? Entonces, para hacer fallar el primer test en London, hubo que modificar 3 clases, para hacer fallar el primer test en Buenos Aires, hubo que modificar 3 clases, mientras que para hacer pasar el primer test en London hubo que modificar 4 clases, mientras que en Buenos Aires 1. ¿Sí? Entonces acá se puede ver el amarillo contra el azul, como siempre Buenos Aires se encuentra por debajo en cantidad de clases modificadas en cada paso, y acá podemos ver otra estadística que tiene que ver con las diferencias a nivel archivos, ¿sí? El azul es London, el amarillo es Buenos Aires. Se puede ver que salvo para los 2 primeros pasos, siempre después estuvo potencial bastante más por debajo que el London en la diferencia a nivel código fuente. ¿Sí? Algo también interesante a marcar en este caso es que por más que los tests de programador de London pasaban, los test de aceptación no pasaban, lo cual significa que había ciertas situaciones que no estaban cubiertas por los test de programación de London. Después el tema de la publicación, tuvimos que agregar una nueva URL, modificar por supuesto algunas cosas a nivel JSON, y acá a nivel estadístico algo interesante que se puede ver es que la solución Buenos Aires, en cada paso que hubo que dar para modificar esto de agregarle la URL a un usuario, siempre hubo que modificar 2 clases en cada paso, y además llevó un paso menos que London.
Mientras que en London, bueno, de 2, 3, 2, 4, 7 clases, 5 clases, etc. O sea, acá se puede ver cómo la forma o el proceso seguido por Buenos Aires, en el cual fuimos haciendo como un burbujeo, ¿no? Yendo de abajo hacia arriba en las modificaciones, fue una modificación de pasos bien chiquititos, y que eso, bueno, por supuesto hace que sea mucho más simple el poder realizarlo y más controlado, ¿no? Y lo mismo a nivel diferencias, acá se puede ver cómo la cantidad de diferencias a nivel código fuente está ostensiblemente menor en Buenos Aires que en London. Así que bueno, ahora sí, después de haber corrido esta maratón, la dejo a Jazmín hablar sobre las conclusiones. Estás muteada, Jazmín. Ahí estamos. Ahí está. Ok, ¿cambias la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, nada, conclusiones, menos clases, menos líneas de códigos, más test, más cobertura, más casos de errores cubiertos. También quería decir, como un disclaimer, para mucha gente critica mucho TDD porque dice que ya tanto tiempo. Nosotros vimos cómo Hernán lo hacía, quizás no es realmente tanto tiempo. O sea, podríamos considerar que no es tanto tiempo. Sobre todo haciéndolo de esta forma que claramente es bastante simple y rápida. Después hicimos cambios más chicos, modificamos menos clases y menos diferencias a nivel de código. Acá la siguiente diapositiva, la impactante, los números indican que la solución Buenos Aires es más simple y reacciona mejor al cambio. Bien. ¿Y la gran pregunta cuál es, Jazmín? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí Ernesto levantó la mano y no le vamos a permitir hacer la pregunta por ahora. No necesitamos preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Por lo menos esa fue nuestra conclusión. No necesariamente vuelta, todos tienen que coincidir. Por supuesto, esto habría que analizarlo más en detalle. Está todo disponible para que ustedes lo vean y lo analicen. Pero ¿por qué nosotros creemos que pasa esto? Bueno, primero porque nos concentramos en modelar el negocio y no en la tecnología. Para mí eso es fundamental. Muchos de los problemas de diseño que tenemos en la actualidad, en los sistemas que construimos, se deben a que pensamos en la tecnología, en los problemas técnicos de cómo voy a persistir, de cómo voy a resolver un request de HTTP, etcétera, etcétera, en vez de concentrarnos en resolver el negocio. Para mí el hecho de haber seguido un proceso middle out impacta bastante en la solución final también. Y por supuesto, fundamental el utilizar estas heurísticas de diseño que nombramos hace un rato, ¿sí? Y por último, recomendaciones que yo generalmente hago y que para mí quedan en evidencia comparando estas soluciones, es el hecho de que hay que minimizar el uso de mocks, ¿sí? Mocks en el sentido no de test double, no de objeto simulador, sino mock en el sentido de que cuando escribís un test, como mostró Jazmín de London, ¿no? Se utiliza el mock para verificar cómo los objetos colaboraron entre sí. ¿Por qué? Hay que minimizarlo porque generan test de caja blanca, ¿sí? Son test frágiles, y eso hace que en definitiva uno pierda seguridad respecto a los test, lo cual es lo que nunca debería pasar con los test que escribimos, y menos aún cuando estamos haciendo TDD, ¿no? Porque si empezamos a perder confianza en estos test, listo, ya no sirve para nada tenerlos, ¿sí? Y por último, nunca empezar el desarrollo por las interfaces, ¿sí? Porque eso prioriza la tecnología y por lo tanto nuestro diseño se va a ver ensuciado, impactado por esas soluciones tecnológicas, y por supuesto esto hace que lleve más tiempo escribir los test, hacerlos pasar, etc. ¿Sí? Acá tienen todo el material, después vamos a subir la PPT, y ahora sí, preguntas. No sé si queda tiempo. Andrés. Sí, Andrés. perdón, Ernesto, que le voy a hacer una oferta. Tienen 2 minutos y ya van a empezar a venir las personas de la otra sala. Teniendo en cuenta que se cortó, si quieren pueden ir a sala 1 para hacer todas las preguntas. Hernán, Jazmín, yo paso el link acá y se van todos a sala 1. Dale. Así sí. No... Y listo. Entonces, ahí dale, perfecto. Muchas gracias. No hay problema. Yo ya tengo la sala abierta y siguen por ahí, Ernesto. Dale, perfecto. Ernesto, Ignacio y Esteban tenían preguntas. Todos los que quieran, ahí pasé el link. Bien. Y tengo la sala abierta, a ver, trate de entrar alguno, así ya veo que está todo bien, porque tengo tormenta de links yo por acá. Así que dale, si anda bien, ahí entonces está. nosotros vamos yendo. Bien, sí, ya está. Ahí está Ernesto, lo voy a hacer a él host también. Bien, perfecto. Y pueden irse ahí. Bien, dale, entonces voy yendo para ahí. Listo. Bueno, y
Solamente saluda para la grabación, Hernán. Bueno, hasta luego. Jazmín, vos también saludás si querés. Chau, chau. Uy, ahí lo veo Juan. Chau, Juan. Chao, Hernán. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, ahí llegué. Bien. Dale, Ernesto. ¿Cómo andas? Dos preguntas. La primera es un tema que mencionabas, es de que eso facilita el grado de cobertura. Y un tema que se había comentado mucho y que empezó a aflorar a partir de la expansión del testing, es que a veces puedes llegar a tener una alta cobertura, pero, ¿cómo se llama? Que en realidad no te testea nada. O sea, puedes verificar, haya valido que no le estoy pasando null, ya sí he cubierto esa función, y porque estoy validando que he cubierto null, pero no estoy validando lógica de negocio y cositas así. Sí. Entonces, la primera pregunta es si consideras que este modelo ayuda a reducir lo que sería la cobertura de vanidad. Y la otra pregunta que de pasadito, cuando vi el tema de que con el método Buenos Aires devolvías un 400 y eso no te lo pasa, tiene que ver con, ya extrapolando un poquito más allá, con el tema de REST. Si tú tienes una convención para devolver en REST errores de negocio. Hace poco tuvimos una discusión filosófica bien interesante de si utilizar los códigos de error nativos de REST para devolver un negocio, porque al final nunca hay nada que nos ayude de negocio, o hay otros decían que usemos el 403 y luego lo personalicemos, otros podían usar el 200 y personalizar el mensaje, y si tenías alguna convención para eso. Bien, perfecto. Bueno, respecto de la primera, del tema de la cobertura, nosotros pusimos como ejemplo a nivel estadística el tema de la cobertura, porque es algo fácil y las herramientas te lo permiten sacar rápidamente, pero claramente la cobertura no es la mejor manera de verificar la calidad de test, ¿no? Es una manera de verificar cuál es la calidad de tus test, no necesariamente la mejor, como vos comentabas, Ernesto. Hay casos donde puede llegar a suceder que te muestra cobertura, pero que a nivel funcional no hace lo que esperás. Más aún si estás trabajando con mocks, ¿no? Donde vos podés ver que hay objetos que se llaman, pero no necesariamente hacen lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, cuando yo mostré cobertura, porque es una estadística que se conoce, que es fácil de sacarla, pero en el desarrollo que hago en los episodios de Diseño a la Gorra, utilizo mucho la técnica de mutation testing de manera manual, ¿sí? Donde muestro, por ejemplo, qué pasaría si modifico la implementación de un mensaje para ver, por ejemplo, donde tenía una comparación por mayor, la convierto en una comparación por menor y asegurarme que ese caso funcional está cubierto, ¿sí? Entonces, esa es una mejor manera de asegurar calidad de test, pero bueno, lamentablemente no tuvimos tiempo de hacer un mutation testing real sobre las distintas soluciones, ¿sí? Pero si uno está interesado en tener buena calidad de test, hacer mutation testing es mucho mejor que cobertura, y hacerlo de manera manual, a veces para ciertos casos te ayuda para saber que también fuiste haciendo TDD en el sentido de hacer pasos chiquititos, ¿sí? Voy a comentar una infidencia, pero cuando nos toca corregir los parciales de la facultad, donde tienen que hacer TDD, una de las cosas que yo hago justamente es hacer pequeñas mutaciones en el código para ver si luego de esa pequeña mutación los test fallan, ¿no? O algún test falla. Y si ningún test falla, entonces hay, digamos, algo que no se hizo bien desde el punto de vista estricto de TDD, ¿sí? Respecto de los errores, yo lo que aconsejo es seguir la convención REST, ¿sí? Tal cual, o sea, seguir los códigos de error que provee REST, ¿sí? Lamentablemente, como todas las convenciones,
hay agujeros, hay ciertas cosas difusas, y ahí es donde cada uno va a tener que tomar alguna decisión respecto de cómo interpretarlas y cómo llevarlas adelante. Lo que sí es importante es que todo el equipo de trabajo sea consistente respecto de esa decisión, ¿no? Pero sí, para mí lo que hay que hacer cuando se trabaja con este tipo de interfaces es seguir las definiciones lo mejor posible, porque eso es lo que te va a permitir después poder comunicarte con otras herramientas o aplicaciones que también deberían seguir esas recomendaciones, ¿no? También respecto a la calidad del test, como que realmente estás asegurando una mayor calidad porque cada test que creas lo estás haciendo en torno a una acción concreta, ¿no? A una acción de tu problema. Muchas veces lo que he visto en empresas, incluso en empresas en las que he trabajado, es que al buscar el 100% de cobertura, un número altísimo de cobertura, de pronto se empiezan a testear cosas meramente estructurales, como tal objeto tiene tal cosa dentro, ese tipo de cosas que quizás no tienen sentido a nivel de negocio. Entonces, de esta forma sí te aseguras que lo que estás testeando es una acción concreta de tu problema. Sí, un comentario. Hay gente que no está muteada, por ejemplo, Ryan, Fabricio, no sé si, porque se escucha ruidos, ahí te muteaste, gracias. Bueno, discúlpame, Jazmín, que te interrumpí. Estás muteada. Era eso igual. Sí, eso es un punto muy importante también desde el punto de vista de cómo se hace TDD, ¿no? Para nosotros es fundamental testear funcionalidad. No estructura, no relaciones a nivel objeto, sino funcionalidad, ¿sí? Entonces, es por eso que no aconsejamos hacer TDD utilizando mocks y ese tipo de cosas, que en vez de funcionalidad lo que hacen es testear implementación, ¿no? Y siempre proponemos empezar por test que hagan algo desde el punto de vista de negocio. Pero bueno, esas son técnicas. El otro que tenía levantada la mano era Ignacio. Y Esteban, alguno de los Bien. dos. Ahí está, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, excelente lo que armaron, está muy bueno. Estuve en alguna de las sesiones de la gorra y están muy buenas también, así que la recomiendo. No, quería preguntar, que no sé si me perdí algo, que puede ser, que cuando presentan la tabla de números comparativos estadísticos entre los distintos métodos, me pregunto, la mayoría de las estadísticas que están levantadas sobre el método Buenos Aires solamente hablan de las clases del dominio. Me pregunto si es válida la comparación, porque entiendo que, por ejemplo, la versión de London, que es bien top-down, también incluye cosas más de la interfaz de la de la IBEA. A ver, las estadísticas respecto de los cambios, decís vos, o respecto de la cantidad de clases, por ejemplo. No, eso está todo hecho de tal manera que se está comparando peras con peras y bananas con bananas. O sea, si querés lo comparto ahora. No sé si me podés permitir compartir, Ernesto. Así tenemos un poquitito... pero si vos me decís que hicieron peras con peras... No, sí, digamos, hay una comparación primero de comparar modelo. ¿Sí? Ahí comparto yo, Hernán, que estoy con... bueno, perfecto. O sea, primero, si vas a la parte entonces de las estadísticas más arriba, las de clases, las primeras, ¿sí? Más arriba, ahí. ¿Sí? Fíjate ahí, ¿no? Entonces, acá lo que se hace es comparar las clases de modelo de London, de Chicago y de Buenos Aires. Está bien, todas son de modelo. Okay. Sí, y todas, a ver, que son de modelo en el sentido de que no tienen en cuenta la parte de la API, ¿sí? Después, en la siguiente PPT, podés ver que... Sí, ¿no? Es como que te apareció algo negrito. Sí, lo voy a volver a cargar. A ver. Después, bueno, en la siguiente PPT se muestra la comparación de las clases a nivel interfaz, ¿sí? Pero no, tratamos de hacer una comparación lo más... correcta posible, ¿no? Así que sí, eso tuvimos cuidado. Te hago una consulta más antes de largar el micrófono. Dale. Por ejemplo, o sea, entiendo, yo leí el libro de Freeman, que es bien top-down, la propuesta, que mosquea mucho, etc. Entiendo que la propuesta de Buenos Aires es más bien middle out, que decís vos. Me pregunto si estaría bien decir si la versión Chicago es bottom-up, digamos. No sé si es el otro extremo. Sí, no, a ver, desde el punto de vista de proceso, Chicago
vamos a llamarlo así, ¿no? Chicago y Buenos Aires son muy similares, ¿sí? Podríamos decir, es una especie de inside out. Nosotros hacemos un inside out, pero un poco empezando más por arriba, ¿no? No por los objetos de más abajo. O sea, desde ese punto de vista, los procesos son similares. Lo que cambia mucho es la manera de hacer TDD en ambos casos y el diseño, ¿no? El diseño es completamente distinto. Entonces, ahí por ahí, si nos comparamos con Chicago, la comparación no va tanto desde el punto de vista de proceso, donde sí, ahí la comparación se puede hacer mucho más fuerte entre Buenos Aires y London, ¿sí? Son procesos completamente distintos, pero con respecto a Chicago, la comparación más fuerte es a nivel diseño, ¿no? Esto, por ejemplo, de tener clases anémicas con varias instancias públicas, objetos globales, romper encapsulamiento, bueno, ese tipo de cosas que en Chicago suceden y que nosotros no hacemos en las cuidan más. Exactamente. Y después la otra cosa que para mí es fundamental también es pensar desde el punto de vista de negocio, ¿no? O sea, modelar empezando por el negocio y no por la parte tecnológica, ¿no? Entonces, Bob Martin empieza testeando cómo se crea un usuario, pensándolo desde el punto de vista de cómo va a ser la interfaz, ¿sí? Y nosotros eso lo hacemos después de haber modelado todo el publisher, las publicaciones, bla, bla, bla. Y después cuando empezamos a preocuparnos por el sistema, recién ahí nos empezamos a preocupar por cómo se hace la registración, ¿sí? Mi última pregunta está relacionada con eso. Y perdón, estoy abusando de mi turno, pero no importa. No. Si nadie se queja, está todo bien. Ok, no, respecto a eso último que decías, tengo una última pregunta. O sea, a mí me resulta súper atractivo eso de empezar modelando el dominio, plantear una metáfora bastante de entrada y hacer un buen dominio, modelo de dominio, y después preocuparse por las interfaces secundarias, primarias, lo que fuere. Digo, desde el punto de vista del patrón de hexagonal, digo, como que arrancan por el núcleo, digamos. Eso es muy atractivo para mí. Sin embargo, pensando en lo práctico, a veces me pregunto si siempre es así de posible hacer eso, porque distintas naturalezas de la solución, a veces es muy difícil, por más que uno quiera recontra encapsular todo en una gran interfaz y que no se escape nada. Por ejemplo, lo que quiero decir es, si yo voy a tener un sistema que a lo mejor tiene una interfaz de usuario con una naturaleza más bien asincrónica respecto a una interfaz batch, ponele que tenga otro driver, digamos, para el modelo, me pregunto si tu modelo realmente al final puede aplicar transparente de una naturaleza tan distinta de una a otra sin que se te escape ninguna forma. O sea, siempre puedo empezar por el modelo de dominio, digamos, después no se te chorrea algo. A ver, creo que la pregunta yo la haría distinta, permitime. Me parece que lo que vos querés preguntar es si es que las interfaces después no van a influir en algo en tu modelo de dominio. O sea, sí, de alguna manera sí. O sea, si la necesidad de resolver una interfaz puede llegar a liquear adentro de tu dominio. Bueno, la idea es que, a ver, como puede suceder, a veces es medio difícil impedir esas cosas. Lo importante es minimizarlo. Lo importante es minimizarlo, ¿sí? Siempre que puedas minimizarlo, hacelo, porque eso te va a permitir independizarte de la interfaz, ¿sí? La interfaz es algo accidental, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Las interfaces es algo que hoy son así y mañana pueden cambiar. Hoy tenemos REST, hace 10 años atrás teníamos Corva, hace 20 años atrás teníamos RPC, ¿sí? Y hace 10 años atrás teníamos aplicaciones ventanas pesadas, que es una interfaz, y ahora tenemos aplicaciones web con ventana pesado, ¿no? Porque está toda la lógica visual por medio de React en el browser. Entonces, esas cosas van cambiando. Sin embargo, ¿qué es una cuenta bancaria? ¿Qué es un depósito? ¿Qué es una extracción? ¿Qué es un plazo fijo? Sigue siendo lo mismo. No, bueno, ¿sí? Pero estoy de acuerdo. Pasa que, por ejemplo, entre REST y Corva o un RPC, no hay tanta diferencia de la naturaleza de esa interfaz. Pero, por ejemplo, si yo necesito de pronto listeners y callbacks y toda una cosa mucho más event-driven, sí. De pronto la naturaleza de ese funcionamiento es muy distinta, digamos. A lo mejor hasta me parece pero tendrás que modificar en ese caso, tendrás que agregarle la funcionalidad de poder ser que tus objetos de negocio sean observados y ese tipo de cosas, pero no va a cambiar lo que es tu negocio, ¿sí? Eso no debería, ¿ok?
entonces, a ver, lo que sí para mí, ¿no? Está claro es que si vos dejás que la tecnología entre en tu modelo de negocio, estás teniendo más acoplamiento, ¿no? Todos sabemos que el acoplamiento no es bueno. Entonces, lo mejor es tratar de mantenerlo desacoplado lo más posible, por más de que no podamos hacerlo del todo, pero entonces minimizar ese acoplamiento que tengo con la tecnología, ¿sí? ¿Qué sé yo? Después, siempre, por supuesto, estas cosas hay que contextualizarlas en cada caso particular, ¿no? Eso, Gracias, muy amable. no, por nada. Bueno, ¿quién Esteban sigue? tenía una consulta. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Esteban? Primero, felicitarlo por la charla. Me encantó el ejemplo en vivo. Creo que mostraste cómo hacer TDD al palo, digamos, que es para mí como hay que laburar y como no se labura en toda la industria. Y con un corte de luz en el medio, ¿eh? Sí. No, y además me pone contento eso que, digamos, que decís que lo enseñás en la facultad y qué sé yo, porque yo, bueno, divagué por muchas carreras y en ninguna me enseñaron a programar con TDD, lo tuve que aprender después de muchos años de hacer las cosas mal. Así que nada. Primero las flores. Y Bueno, después, muchas gracias, Esteban. como para tirar un poco de polémica, la crítica, o por ahí mi duda, que sí. Capaz estoy hablando por boca de jarro porque, digamos, no vi particularmente los videos de los ejemplos, las comparaciones entre Mancuso y Clean Bob, pero creo que por un lado está, digamos, cómo vos hacer la arquitectura o el diseño del sistema, y por otro lado, cómo testeás. Yo por ahí tenía entendido que la diferencia entre London y Chicago era más de cómo se testea y no estaba tan involucrado cómo se diseña. ¿Pero te parece posible separar esas cosas? Bueno, ahí es donde venía un poco la pregunta de... No sé, para mí es imposible. O sea, a ver, dale, termina tu pregunta, perdóname. No, lo que digo por ahí, pensando en TDD, digamos, al palo súper purista, por ahí está la idea esta de que TDD no solo guía la implementación o la definición de las interfaces, sino que guía el diseño en general, ¿no? Y yo por ahí lo que veo en el ejemplo es que están como todos los requerimientos especificados de antes, y hay un diseño general del sistema anterior, que es, por ejemplo, decir que hay un publisher. No, y por está ahí... bien. Bueno, ok, a ver, primero, TDD no implica buen diseño. O sea, vos diseñás de acuerdo a lo que entendés sobre cómo hay que diseñar y cómo crees que se diseña de la mejor manera, ¿sí? Entonces, algo que es fundamental entender es que TDD no implica buen diseño. TDD te puede ayudar a tener diseños menos acoplados, pero el diseño depende de cada uno. Por eso, para el mismo problema, como pudimos ver con esto, con el Open Chat, ¿no? Este sistema que presentan ellos, hay 3 diseños completamente distintos, ¿sí? Entonces, podemos hacer los dos, vos y yo, TDD al palo, como estaba diciendo, pero seguramente vamos a obtener diseños distintos. ¿Por qué? Porque vos pensás de una manera, yo pienso de otra, podemos entender la realidad de otra forma. Posiblemente no sean completamente distintos, porque lógicamente es el mismo problema, ¿sí? Pero por ahí creemos clases algunas distintas, con distintas responsabilidades, etc. Entonces, el diseño depende de lo que uno entiende, de cómo uno interpreta la realidad, de cómo le parece la mejor manera de representarla, etc. ¿Sí? Entonces, lo que sí, respecto de lo que vos decías de que los videos tenían que ver más que nada con el proceso y todo eso, a mí personalmente me parece imposible separar que estás mostrando un proceso de cómo desarrollar software del diseño de ese software que generás. Porque si el proceso que estás siguiendo para generar software te genera un diseño no muy bueno, entonces ¿de qué te sirvió el proceso? O sea, no puedes desacoplar las dos cosas, ¿sí? Por más de que en realidad, como decía al principio, TDD no implica buen diseño, pero en el ejemplo que das, o por lo menos a mí lo que me sucede como docente y cuando yo trato de explicar las cosas, siempre trato de usar buenos ejemplos, porque el ser humano aprende copiando ejemplos, ¿sí? Eso es lo que nos pasa a todos. Cuando tenemos que aprender, ¿qué hacemos? Buscamos un ejemplo. Buscamos un ejemplo y lo copiamos. Entonces, pensar que, no, qué sé yo, Bob Martin solo se preocupó en el proceso y no en el diseño, para mí no es correcto, y además él mismo, cuando está haciendo la solución, va tomando decisiones de diseño y las va diciendo, y las va documentando. Bueno, ahora decidí hacer esto porque esto, bla, bla. O sea, está haciendo diseño.
Porque capaz que al hablar de la separación del proceso y el diseño metí ruido, pero... No. Bueno, no sé, para mí estuvo perfecta la pregunta. No, pero para aclarar el punto, digo, Bien. Yo soy mucho de la idea de que TDD guía el diseño. Sí, te guía, pero no Ahora, necesariamente implica que vos hagas un buen diseño. No, en eso estamos de acuerdo, digamos. Bien. Eso es parte, digamos, del refactoring, pero si lo guía, el diseño emerge de los tests. Y en el ejemplo... No necesariamente. Y ahí era lo último, perdóname que te interrumpa, estoy medio acelerado. Estoy medio acelerado de programar, de correr, entonces estoy medio acelerado. Pero a ver, uno siempre empieza por alguna idea mínima. Cuando vos comentaste que yo empecé por el publisher, y claro, porque por algo tengo que empezar. Entonces, una mínima idea un mínimo análisis de ese dominio de problema tenés que hacer. Entonces yo cuando vi el problema dije, bueno, a ver, ¿qué metáfora utilizo? Y hagamos una metáfora de un tipo que publica cosas como en un diario, entonces va publicando y hay gente que lo sigue, etcétera, ¿no? Entonces, esa mínima idea que vos te haces de analizar el dominio de negocio es lo que te da el puntapié inicial de por dónde empezar. Por algo hay que empezar, ¿sí? El London, Sandro Mancuso, empieza diciendo empiezo por la API. Él dice, yo empiezo por acá, ¿sí? Y de ahí empieza a derivar su diseño. Yo lo que digo es, yo empiezo por el negocio, analizo un poco el negocio, no hago análisis parálisis, no estoy 5 horas analizando el negocio, haciendo 10 millones de diagramas UML que no sirven para nada, no. O sea, analizo, veo que hay, tengo publisher, bueno, a ver, esta idea, prum, y empiezo por ahí, que no necesariamente tiene que estar bien. Puede cambiar. De hecho, en los episodios que nosotros grabamos, la idea fue cambiando y fue muteando, ¿no? Porque nosotros al principio a Publisher le dimos toda la responsabilidad de saber el nombre, la password, el about, y después nos dimos cuenta que eso había que romperlo y generar un user y un publisher, ¿sí? Y podría llegar a suceder que a medida que lo vas haciendo te das cuenta, che, esta metáfora que usé no está buena, la tengo que cambiar, ¿sí? Pero por algún lado tenés que empezar siempre, ¿no? Te hago un follow-up pequeño. Muy imaginar que cambiaría el diseño si en vez de arrancar el problema por ahí con los 10 requerimientos, es decir, tenés uno que es create user. Y en ese caso yo digo, si es solo create user, capaz que lo resuelvo con un transaction script, sin usar un modelo de dominio. Y ahí, digamos, lo puedo testear con TD, pero no tengo middle out. ¿Qué sería para vos un transaction script? Simplemente, digamos, arranca el hilo de ejecución y tengo una función que resuelve todo, digamos, de pe a pa, desde parcial request. Podría ser. Ahí ya depende de los gustos de cada uno de cómo diseñar, ¿no? Yo siempre trato de diseñar con objetos, tengo mis motivos por los cuales creo que eso es mejor, entonces no haría nunca una función que haga todo, ¿no? Trataría de pensar un poquitito más, si estamos hablando de usuario, bueno, por lo menos crear un objeto que represente los usuarios. Por ahí no tenga mucha responsabilidad, ¿sí? Pero empezar a, darle un poco de semántica a mi modelo a partir de analizar ese negocio, ¿no? Pero seguramente, si el único requerimiento es crear usuario, tu solución, la solución, la nuestra, la de todo, va a ser mucho más simple de cuando ya tenés esos 10 requerimientos como mostró Jazmín al principio, que estaban bien claros y que te permitió pensar en otra solución. Sí, por supuesto, por supuesto. De esto que dicen, me surge esta idea de que, bueno, de que el código justamente está vivo y la importancia de que, ya que va a mutar, que sea sencillo hacer esos cambios, ¿no? Bueno, como había mostrado Hernán en su momento, como que su solución, la solución de Buenos Aires, era fácil de transformarla a partir de que surjan nuevos requerimientos y que no tenía que tocar tantas cosas. Eso me parece que está bueno destacarlo. Tal cual, tal cual. La siguiente pregunta es de Sebastián Ismael. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andás? Bien. No, yo una reflexión y una pregunta. La reflexión es que yo vi los videos originales y después vi todo el diseño de la gorra. Bien. Me parece que lo interesante, a mí me gusta mucho el mientras tanto, el proceso de construcción más que la foto final. Me parece que, no sé, con lo que a mí me quedó es como el desafío no de elegir cuál es la mejor,
Obviamente la tuya era la mejor. No, en Después, serio, después, fuera de después, joda. después te pago, después te pago. No, de elegir cuál es la mejor, la peor, me parece que está bueno el hecho de contrastar formas de concebir, forma de construir y el proceso mental que van haciendo los tres. Me parece que eso a mí es lo que más me garpó como developer a la hora de tener que concebir yo una solución. Así que a mí me parece que eso, más que la foto final, el proceso me parece interesante. Y a la pregunta, y ahora sí, me parece que el modelo de Mancuso está muy basado en la filosofía del out-in. Entonces me parece que de los tres es el que está más condicionado con cómo va a ser la arquitectura final de la aplicación. Él medio como que ya sabe que va a haber use cases y toda esa arquitectura que él hace. Entonces la pregunta que yo me hago, que también me resonó un poco Nacho, es, todos cuando empezamos a construir, por ahí una cata de este estilo no, pero cuando estamos construyendo y tenemos una idea de qué tipo de arquitectura va a estar, si va a terminar siendo una API REST, si vamos a usar layers, si vamos a usar use cases, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos condiciona eso? Digo, me parece que en el modelo de Mancuso se ve más marcado con el de ustedes, de los otros dos, pero ¿qué opinás vos de esa condicional que todos en un ambiente laboral tenés de en qué ecosistema va a encajar el producto, el core del producto, digamos? A ver, sí, hay muchas cosas que te condicionan en la solución que armás. Una es tu historia, de cómo venís diseñando otros problemas o otros sistemas. Otras son los frameworks que usás. ¿Sí? Y a veces los frameworks te condicionan ya de entrada en cómo pensás la solución. No es lo mismo trabajar con Ruby on Rails que trabajar con Spring. ¿Sí? Y si vos permitís que el framework entre en tu solución, entonces el framework va a condicionar tu solución. Y otra tiene que ver con los procesos y las formas de pensar de cómo solucionar el problema. Por ejemplo, Mancuso podría haber hecho un outside-in, pero no tenía ninguna obligación en que haya un Users API, un User Service y un User Repository. Esas fueron decisiones de diseño que él tomó en base a su historia de cómo ha solucionado, imagino yo, esto es suposición total, no hablé con él, digamos, ¿no? Pero en base a su historia de cómo ha solucionado otros problemas, creo yo, ¿sí? Entonces, en ningún momento el outside in te obliga a crear eso. Podría haber hecho outside in y terminar con un diseño igual al nuestro. Y estaba perfecto, digamos, era otra cosa, otra manera de resolver el problema, ¿no? Entonces, sí, digamos, hay muchas cosas que condicionan tu solución, que condicionan tu diseño. No solamente es la tecnología, no solamente son los procesos, es también tu historia, los ejemplos que viste en tu vida, ¿no? Y tu manera de pensar, en definitiva. Por eso el diseño es la parte artística de nuestra profesión, ¿sí? Que tiene que ver con la parte creativa y donde cada uno lo hace de acuerdo a sus propias vivencias y de acuerdo a lo que uno espera de lo que está haciendo. Y por eso es tan difícil enseñar diseño, porque en definitiva, y por eso cuando hablamos de diseño todos nos terminamos agarrando a palo, porque es como hablar sobre gusto, ¿no? A mí me gusta esto, a mí me gusta esta otra cosa, qué sé yo, ¿sí? Ahora, Me para mí... imagino que también vos me imagino que obviamente no lo hiciste una sola vez, que también seguramente muchas veces lo encaraste y te han quedado soluciones diferentes porque has agarrado por otros caminos. La misma persona, con la misma experiencia, con el mismo bagaje, todo, y por supuesto, por ahí distintos procesos mentales te terminan a implementarlo con sutiles diferencias. Por supuesto, por supuesto. No este ejercicio en particular. A ver, este ejercicio yo lo hice a medida que iba haciendo cada episodio. Antes me ponía a pensar no pensar, a programar, qué era lo que iba a mostrar. Y después, en lo que hacía en el episodio, había pequeñas diferencias de cómo se llamaba un mensaje, ese tipo de cosas, cómo se llamaba un test. A nivel diseño no cambiaba mucho. Pero sí, por supuesto, el mismo problema, una cata, una vez la hice y después la hice vuelta y las soluciones fueron completamente distintas. Y también, digamos, ha evolucionado mi manera de diseñar y de hacer 3D. O sea, los test que yo escribía en el 2003, que haciendo 3D no tienen nada que ver con lo que hago ahora. Veo los test del 2003 y me quiero matar, ¿viste? Digo, ¿qué estaba haciendo? Pero
digamos, hay muchas cosas que condicionan los diseños. Otra más, y también muy importante, es el grupo de trabajo. El grupo de trabajo condiciona mucho los diseños, porque si vos en un grupo de trabajo tenés una persona con una personalidad muy fuerte que impone una manera de pensar, y seguramente vas a terminar haciendo diseños según esa forma, mientras que en un grupo de trabajo donde se discute más, donde se es más abierto, por ahí posiblemente tengas otro tipo de diseño, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil comparar diseños, ¿no? Igual algo que quería decir, no me quiero olvidar, es lo que comentaste al principio, Sebas, el tema digamos, lo importante es la comparación, ¿no? O sea, poder comparar y poder a partir de eso sacar tus propias conclusiones y quedarte con lo que más te gusta, que a mí me parece que, como vos decías, ¿no? Lo importante no es la foto, sino todo el proceso, ¿no? Y ahí es donde uno, creo yo, más aprende, en definitiva. ¿Mm? Así que bueno. Bueno, no sé si hay más preguntas o dudas. Bueno, están todos invitados a ver los episodios de Diseño a la Gorra. Creo que nos divertimos bastante, nos agarramos bastante a las piñas a veces no tanto. La semana que viene voy a cometer una infidencia, no sé si debería hacer esto, pero la semana que viene vamos a tener una sorpresa. Carlitos Peix va a estar mostrando una solución outside-in distinta, lo cual me parece interesante, porque justamente no necesariamente la solución que hizo Sandro Mancuso sea un outside-in, no es la única manera de hacer un outside-in, ¿sí? Bueno, estamos tratando de abrir el juego. Otra cosa interesante, por ejemplo, Nico Páez proponía, bueno, ¿qué pasa si el mismo problema lo hago con ¿cómo se llama? Utilizando Rails y utilizando scaffolding, digamos. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, son esas cosas que hay que ir comparando, y después vamos a seguir por la parte de persistencia, donde mi intención es también mostrar distintas soluciones de persistencia y ver cómo la persistencia puede llegar a meterse en tu diseño final o no, dependiendo de la solución que elijas, ¿no? Bueno, y entonces ir comparando y viendo todas esas cosas, ¿no? Así que tiene más temporadas que Lost, digamos, la serie de... No, esperemos que no, porque me matan. Es como hacer una entrega pero es como hacer una entrega todos los martes a las 7 de la tarde, ¿viste? Y que no se corre, ¿viste? Tiene que ser fija. Es mucha presión, mucha presión. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado ahí, gracias por las preguntas y espero que les haya sido interesante. Gracias a los que siempre están. Gracias como Ricardo. siempre, Ernesto. A vos, Saludos, Ricardo. chicos. Saludos a todos. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Gracias por participar. Gracias. Gracias a todos.